Hola, soy Damash de nuevo y hoy te traigo otro video es acerca de las habilidades sociales. Y pues bueno, ¿por qué elegí este tema? Muchos de los casos o de los pacientes que llegan conmigo y con muchos de mis compañeros, en ocasiones como que el problema real es que tienen un déficit de habilidades sociales. ¿Qué quiere decir? Que si ellos se entrenaran un poquito en alguna habilidad social en específico, tendrían como una problemática menos que les desencadenaría menos cuestiones como emocionales. Entonces, bueno, te voy a hacer como estas preguntas. ¿Alguna vez te ha pasado que quieras acercarte a hablar con alguien, pero no sabes ni cómo hacerlo? O cada vez que tienes que presentar algún tema frente a un grupo, frente a un montón de gente, te da muchísima ansiedad. O tal vez quieras decirle a alguien que te gusta, pero no sabes ni cómo acercarte ni cómo decírselo. O también, ¿no? Quieres expresarle cariño tal vez a un familiar, a alguien, pero como que te sientes incómodo al hacerlo. Y pues bueno, justamente estos son como algunos ejemplos de déficit en habilidades sociales. Te voy a compartir tal cual una definición que viene en el libro de Vicente Caballo acerca de las conductas sociales. Dice, la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. En palabras más coloquiales, una conducta o una habilidad social es aquella que te permite que dependiendo de un contexto tú puedas desarrollarte de manera adaptativa y funcional, logrando un objetivo en específico en relación con otras personas. ¿Y qué pasa si nunca he tenido habilidades sociales? Bueno, pues las habilidades sociales no son de nacimiento, son cosas que vamos construyendo a lo largo de nuestra infancia. Si tú conoces a alguien que sea muy extrovertido, no es que él sea así como desde que nació, sino que más bien él se desarrolló en un ambiente o en un contexto que le permitió, lo motivó, lo impulsó, potencializó que fuera socialmente habilidoso. Fue por eso realmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que las habilidades sociales no son algo con lo que nazcamos, sino algo que podemos aprender. Entonces, si tú a lo largo de tu vida no has desarrollado esas habilidades sociales, las puedes aprender. Ahora me vas a preguntar, ¿qué se hace para aprenderlas? En psicoterapia hacemos un entrenamiento en habilidades sociales que incluye principalmente 4 elementos. El primero es la adquisición de la conducta. Ahorita te platico en qué consisten. El segundo es la reducción de ansiedad en situaciones sociales. El tercero es la reestructuración cognitiva. Y el 4 es un entrenamiento en solución de problemas. ¿Qué tipo de conductas puedo aprender? Por ejemplo, iniciar y mantener una conversación, hablar en público, expresar algún afecto como amor, agrado, validación. También defender tus propios derechos, pedir un favor, rechazar peticiones, hacer cumplidos, aceptar cumplidos, expresar opiniones personales o incluso algún desacuerdo. También expresar de manera justificada tu molestia, desagrado o enfado y también disculparse o admitir ignorancia. Estos son como algunos ejemplos de conductas que se pueden aprender. Ahora, regularmente en terapia no es que les enseñemos todas esas conductas. Primero se hace una evaluación como para saber qué tipo de conducta es la que te sería ahorita más funcional aprender. Si yo, por ejemplo, estoy en un trabajo donde yo soy, no sé, vendedor, tal vez me funcione aprender a desarrollar una conversación con alguien a quien no conozco. Tal vez me funcione no tener miedo a hablar en público. Y bueno, una vez que ya sabemos qué conducta en específico quiero desarrollar, se utilizan algunas técnicas. Hay muchas técnicas, pero principalmente se utilizan estas. Son las instrucciones, el modelado, el ensayo de conducta, retroalimentación de la conducta y también reforzamiento. En términos más coloquiales, lo que hacemos es aprender de la observación esa conducta, ponerla en práctica y pues bueno, practicar. Recibimos una retroalimentación de nuestro terapeuta y en función de la retroalimentación vamos haciendo correcciones.
Si te gustaría que en específico yo ahondara un poquito más sobre estas técnicas, también déjamelo en los comentarios y bueno, ya lo desarrollaré en un video futuro. Entonces, bueno, esta parte de aprender o adquirir una nueva conducta es muy similar como aprender, no sé, a tocar un instrumento, por ejemplo. Puede ser algo que no sabemos para nada, pero lo vamos a aprender en función de qué tanto podemos observar a alguien que lo haga, qué tanto nos va enseñando cómo a tocar ciertas partes del instrumento, cómo tenemos que hacerlo, nos van a corregir, lo vamos a practicar una y otra vez hasta que nos salga. Lo mismo pasa con las conductas en habilidades sociales. Te voy a compartir como una experiencia personal. Yo a la fecha todavía me considero como una persona ahí medio introvertida, pero a algunas otras amigos o personas cercanas les saca mucho de onda porque pues yo hablo, yo me presento, yo hago exposiciones y luego tal vez de una manera un poquito más fluida. Ahora, esto no es algo con lo que yo haya nacido, realmente fue algo que empecé a practicar o a entrenar a lo largo de la carrera, justo porque vi que era algo necesario para que yo pudiera tener pues buenos resultados durante mi carrera. El segundo elemento, que es la reducción de ansiedad, bueno, también lo utilizamos porque cuando nosotros no sabemos realizar una conducta en específico, podemos sentirnos muy inseguros o incapaces de hacerlo. Y eso nos va a desarrollar o desencadenar sentir mucha ansiedad. Entonces, bueno, conforme nosotros vamos como volviéndonos más hábiles en esa conducta, esa ansiedad va reduciéndose. Pero hay algunos casos de pacientes en los que no pasa así. Entonces, no sé, tal vez el paciente ya sabe esa conducta, pero le cuesta mucho trabajo porque ya estando en ese contexto, como que se bloquea o empieza a sentir mucha ansiedad. En casos como esos, lo que hacemos es también proporcionar o implementar una técnica de relajación, no sé, respiración diafragmática, meditación, o sea, podemos hacer como varias técnicas de relajación. Aquí te voy a compartir una experiencia también. Yo me ha tocado a veces como dar conferencias o talleres con grupos muy grandes de personas y me han dicho que pues hablo muy fluido, que se me entiende muy bien y todo eso. Pero algo que yo les comparto es que a pesar de que yo me vea como muy fluida, a veces puede que me esté muriendo de nervios por dentro, ¿sabes? Y pues bueno, realmente ¿a qué me refiero con eso? A que yo he practicado muchísimo en cómo mostrarme un poquito más segura a pesar de que tenga como que mis dudas. Pero algo que también ha pasado es que como más me he atrevido a dar talleres, a dar conferencias, a dar pláticas, pues más seguridad tengo cuando hablo frente a un grupo grande de personas. En el caso del elemento 3, que es la reestructuración cognitiva, se hace porque hay algunos pacientes que ya saben hacer esa conducta, pero por ejemplo, tal vez en algunos contextos muy específicos no puedan. Por ejemplo, tal vez con mis amigos soy muy extrovertida, pero con mi familia me cuesta trabajo serlo, soy más tímida. ¿Qué quiere decir? Sí tengo la conducta, pero mis pensamientos me están inhibiendo de que yo pueda hacerla en ese contexto familiar. Entonces, bueno, lo que hacemos aquí es identificar esos pensamientos o creencias irracionales que hay respecto a ese contexto en específico y empezar como a generar alguna idea alternativa. Aquí te podría ayudar muchísimo el video que hice de cómo cambiar mis pensamientos negativos o cómo eliminar mis pensamientos negativos. Y bueno, también el practicar la conducta, o sea, el irme volviendo como cada vez más hábil en esa conducta, va a facilitar muchísimo que yo cambie esas ideas que yo tengo que son irracionales. Por ejemplo, si yo pienso, no puedo acercarme a hablar a ese grupo de personas porque no me conocen y van a pensar que soy un tonto, puede ir cambiando. Si yo de repente me animo a hacerlo, veo que tengo un buen resultado y entonces yo diga, bueno, no pensaron que fuera un tonto, o tal vez sí lo pensaron, pero ni siquiera me afectó. Al final sí me recibieron en ese grupo. Eso es algo que pasa cuando nosotros empezamos a atrevernos a practicar esa nueva conducta. Y bueno, también el practicar la conducta, o sea, el irme volviendo como cada vez más hábil en esa conducta, va a facilitar muchísimo que yo cambie esas ideas que yo tengo que son irracionales. Por ejemplo, si yo pienso, no puedo acercarme a hablar a ese grupo de personas porque no me conocen y van a pensar que soy un tonto, puede ir cambiando. Si yo de repente me animo a hacerlo, veo que tengo un buen resultado y entonces yo diga, bueno, no pensaron que fuera un tonto, o tal vez sí lo pensaron, pero ni siquiera me afectó. Al final sí me recibieron en ese grupo. Eso es algo que pasa cuando nosotros empezamos a atrevernos a practicar esa nueva conducta.
Ahora, el entrenamiento en solución de problemas es también como una especie de entrenamiento implícito porque, como dije en un principio en la definición, el qué tan hábiles sociales seamos va a depender mucho de en qué contexto lo seamos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo hable muy fuerte con una persona si estamos en un cine o en una biblioteca, a que yo hable muy fuerte con una persona si estamos en una fiesta. O sea, ¿qué quiero decir? Que la conducta no siempre va a tener que ser la misma, va a depender mucho del contexto. Y cuando yo me entreno en resolución de problemas, yo puedo evaluar qué está pasando en mi situación, puedo plantearme diferentes opciones de respuesta y puedo elegir la que me parezca que tiene un mayor potencial para funcionarme en ese momento. Ese es el cómo nosotros podemos utilizar la resolución de problemas en nuestras habilidades sociales. Como verás, este entrenamiento es muy amplio, es muy completo y requiere también de mucho esfuerzo y de mucho trabajo entre sesiones, ¿no? Los pacientes van a una sesión, pero realmente tienen que poner en práctica durante toda la semana lo que aprendieron en esa sesión. Ahora, ahorita pues también por cuestión como de extensión del video, yo no te compartí como específicamente algunas conductas, pero si a ti te gustaría que yo te modelara, te enseñara cómo realizar ciertas conductas sociales, también puedes dejármelo en los videos. Si es una conducta que yo ya tengo como adquirida, pues tal vez sea más sencillo y si no, pues también me va a tocar desarrollarla junto contigo. Déjame un comentario, ¿qué conducta te gustaría aprender y qué conducta crees que puedas reforzar con este video? Y por último, te invito a seguirme en mis cuentas de redes sociales, son muchas y en todas comparto información pues muy diferente, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, toda la información la encuentras en la descripción. Si te gustaría agendar una cita para terapia conmigo, también está en la descripción. Y pues bueno, te recuerdo nuevamente que tus pensamientos te pueden decir muchísimas cosas, pero eres tú quien decide si las acepta o las rechaza. Espero que estés súper bien y nos vemos en otro video.